Buenas noches, don Sergio. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hablar del trabajo del mar y las vías navegables. En ese sentido, pues vamos a comenzar a ver las definiciones. Y necesito ahí, por ejemplo, bueno, yo le doy lectura al artículo número 175. Bueno, en el 175 nosotros vamos a encontrar ciertas virtudes en relación al trabajo del mar y las vías navegables. Primero vamos a encontrar una definición muy clara y precisa que dice: trabajador del mar y las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave bajo las órdenes del capitán. El capitán en este tipo de contratos es el representante legal del patrón, a cambio de una manutención y salario que hayan convenido. Este tipo de trabajo también incluye el pago del salario y también la manutención. ¿Y qué son servicios propios de la navegación? Todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus pasajeros. Se llama contrato de embarco al contrato de trabajo que realizan dichos trabajadores. Esa denominación, entonces ya tenemos una definición, tenemos que es precisamente también la palabra servicios propios de la navegación, y a este tipo de contrato individual de trabajo se le va a denominar contrato de embarque. En el artículo 176 tenemos la definición de lo que es un patrono, y dice que patrono es el naviero armador. El naviero y armador no son sinónimos, son totalmente diferentes sus definiciones. Propietario o no de la nave, que le apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que le afectan, en armonía con el artículo número 2. O sea, para tener claridad, el artículo número 2 se refiere a la definición de patrono de una empresa. O sea, para nosotros tener clara una definición de lo que es patrono, también tenemos que tener en consideración lo que señala o preceptúa el artículo número 2. Artículo 177. Facultades del capitán. Quiero decirles que el capitán es el representante legal del patrón. ¿Se recuerdan que hemos hablado nosotros de cargos de dirección, de confianza y de representación? Acá, quien ejerce esas funciones es el capitán del barco, que tiene dos funciones, una como representante del patrono y otra como delegado o representante de la autoridad pública. Y vean lo que dice: el capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de estas facultades. Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y los pasajeros, no únicamente el trabajador, no, también los pasajeros, si estamos hablando de un crucero, le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave, a seguridad o salvamento de las personas y carga que éste conduzca. También es delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para los servicios, seguridad y salvamento, de esta, conforme lo indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir con los deberes que la ley de orden común le señala. Imagínense lo que está hablando precisamente este tipo de trabajadores. Entonces nosotros tenemos en el 175 la definición que leímos lectura, pero también en el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo encontramos una definición de lo que es oficial. Toda persona, sí, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función
que la legislación nacional, un contrato colectivo, la costumbre, consideren de competencia de un oficial. Personal subalterno, siempre de acuerdo a este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, comprende todo miembro de la tripulación, con excepción del capitán y los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. Marinero preferente significa toda persona que, según la legislación nacional o en su defecto, según un contrato colectivo, posee la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno, destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni sea especializado. Gente de mar es la definición que le da a estos trabajadores precisamente la Ley de Fomento para el Trabajo del Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Es el decreto 10/2022. Toda persona que esté empleada, contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque, propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. ¿Pero qué dice el artículo número 2? Dice, gente de mar, comprende todas las personas, empleadas o contratadas a bordo que figuren en una lista de tripulación y excluye a los tripulantes de la flota de guerra y personal al servicio permanente del Estado. Va a exceptuar de esta definición a los capitanes, a los prácticos, a los alumnos de los buques, de escuelas y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje. Pero a quienes no se van a considerar trabajadores del mar y las vías navegables, a quienes no se les va a considerar gente de mar, al capitán, al práctico que no sea miembro de la tripulación, al médico, al personal de enfermería y al personal de sanidad, al capellán, a las personas que desempeñen funciones exclusivamente educativas, a los músicos, las personas cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo, las personas que trabajen exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación en utilidades o ganancias, las personas que no reciban remuneración por sus servicios o no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea armador, excepción hecha a aquellas que estén al servicio de una compañía radiotelegráfica. Los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación. Las personas que no siendo miembros de la tripulación sean empleadas mientras el buque se encuentre en puerto, en trabajos de reparación, en limpieza, en carga, descarga del buque, en trabajos similares y funciones de relevo, conservación, guardia o vigilancia. Bueno, yo le dejo acá este comentario. Yo le dejo acá algo que pues el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su página, no sé si todavía lo tiene, pero lo tenía. ¿Por qué quiero yo que nos quedemos con esta? Dime, ¿qué? Bueno, ¿por qué quiero hacerles énfasis en esto? Vean lo interesante, hace 5 años atrás Guatemala no podía certificar marinos mercantes. Sin embargo, logró que la Organización Marítima Internacional permitiera y le otorgara el derecho ya de entregar certificados que son válidos a nivel internacional de acuerdo a la Organización Marítima Internacional. Esta Escuela Naval de Guatemala, precisamente con la Dirección General de Asuntos Marítimos, es la encargada de certificar a marinos mercantes guatemaltecos para que puedan trabajar internacionalmente en cualquier barco, sea de carga o sea de pasajeros. Hablando precisamente nosotros de todo lo relativo a los cruceros. Dice que también en esta página del Ministerio logramos encontrar que se hizo una mesa de trabajo denominada Gente de Mar. Participaron diferentes instituciones del Estado y el propósito era generar proyectos, programas, procesos que faciliten
el reclutamiento, selección y contratación de marinos mercantes guatemaltecos en el extranjero. Ya para el efecto, dice, se capacitará y certificará ya con un aval internacional a través de la Escuela Naval de Guatemala y la Dirección General de Asuntos Marítimos a las personas interesadas en desempeñarse como marinos mercantes en compañías de cruceros y ruta mercante mundial. Adicionalmente, INTECAP formará y certificará competencias laborales en aspectos técnicos ocupacionales propios de los puestos de trabajo de las compañías de cruceros y flota mercante. Pero vean qué interesante esta parte. Según la organización, esta organización marítima internacional, el 90% del comercio mundial es realizado por vía marítima. Dice que actualmente, hace 3 años, tenían 60,000 empleos disponibles y la proyección para el año 2025 es de 157,816 plazas vacantes para el 2025. Guatemala ya contaba con 1,759 marinos mercantes que trabajaban en compañías con un salario de $1,500 mensuales. Vean qué interesante este tipo de trabajo. Y ahora la bendición más grande que tenemos es precisamente que Guatemala ya puede certificar esta clase de trabajo. Patrono puede ser un naviero o un armador, como le dimos lectura al artículo 176. Naviero, aquella persona que utilizando buques tanto propios o alquilados se dediquen a la explotación de los mismos, cualquier modalidad en el ámbito internacional. Este convenio dice, designa también armador, designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador a casco desnudo, a efectos de que la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad o persona que, al hacerlo, ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores en virtud del presente convenio, independientemente de otra organización o persona que desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del armador. Armador y naviero no son sinónimos, pero la legislación guatemalteca los declara que son los patronos o los empleadores en este tipo de trabajo. Siempre en el artículo número inciso B, ahí tenemos una definición de lo que es un empleador según la Ley de Fomento de Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. ¿Pero qué es un buque? Comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la navegación marítima, con excepción de los buques de guerra. Contrato de embarque. Es un contrato especial de trabajo que se celebra entre el tripulante de un barco, su armador o naviero, para regular la prestación del servicio. Y en el artículo 175, al contrato individual de trabajo que celebran los patronos con los trabajadores del mar y vías navegables, se le denomina contrato de embarque. Ahora, ¿quién es el representante del patrono? Pues ya lo hablamos que es el capitán. Tiene funciones propias como representante del patrono, pero también tiene delegada la autoridad pública, ¿sí? Bueno, para eso yo le escribí algunos artículos del Código Civil. En el artículo 967 dice, los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo de un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante quien ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y vean y entiendan al testador. El comandante del buque, al que haga sus veces, pondrá además su visto bueno. En los buques mercantiles autorizará el testamento el capitán, que es el representante del patrono, el que haga sus veces con asistencia de 2 testigos, como expresamente se indica anteriormente.
En uno o en otro caso, los testigos se alegrarán entre los pasajeros si los hubiere. Artículo 968, Código Civil. Estamos hablando de Guatemala. El testamento del contador del buque de guerra y el del capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose a lo demás en lo dispuesto en el artículo anterior. 969 del Código Civil. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de la navegación. Artículo 970 del Código Civil. Si el testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. El capitán tiene la obligación de llevar al diario de navegación en el cual se hará constar todas las circunstancias que se den durante el viaje. Entonces, ¿cuáles son los servicios propios de navegación? De conformidad con el 175, la dirección, maniobras y atención al barco de carga o de pasajeros. ¿Cómo se denomina a este tipo de contrato? Contrato de embarque. Ahora, el contrato puede ser, vean, hemos hablado que puede ser por tiempo indefinido, plazo fijo, obra determinada. Aquí va a variar. Puede ser por tiempo indefinido, plazo fijo o por viaje. Veamos qué dice el artículo 178. ¿Quién me apoya ahí con la lectura? Hoy sí estamos graves. ¿Le ayudo, licenciado? Miremos, si querés, vamos a dejar a Nínive y después nos hace favor, Eric. Ok, me gusta. Leo desde donde dice contrato de trabajo, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. 5, contrato de trabajo. Debe estipularse por 1, tiempo indefinido, 2, plazo fijo, 3, por viaje. Artículo 178 del Código de Trabajo. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. En los contratos por tiempo indefinido o a plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde ha de ser restituido el trabajador una vez que haya concluido. En defecto de esta estipulación, se debe de tener por señalado el lugar donde el trabajador embarcó. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique, o a falta de dicha estipulación, en el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. En caso de duda acerca de la duración del contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. Debe ser por escrito porque no aplica la regla del artículo 27 del Código de Trabajo. Bueno, ¿qué pasó? Ahí, bueno. Veamos el 179, obligaciones del patrono. El patrono queda obligado siempre a restituir al trabajador al lugar o puerto que para cada modalidad del contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el caso de prisión impuesto al trabajador por delito cometido en el extranjero, otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento. Fíjense pues, como todo este tipo de trabajos de mar y vías navegables, tuvimos la bendición que en el 2022 el Congreso de la República, precisamente en el decreto 10-2022, crea la ley que se denomina Ley del Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Ahí establece qué pasa, por ejemplo, si Wilson es trabajador y firma un tipo de contrato. Actualmente en Guatemala, primero la empresa debe garantizar en el contrato de trabajo el retorno de Wilson a Guatemala. Pero si no lo hace en el contrato,
queda obligado a contratar un seguro donde va a garantizar el retorno de William. Pero resulta que tampoco funciona. Entonces, ahora la ley dice que es el Estado de Guatemala quien debe pagar todos los gastos para que Wilson regrese a Guatemala. Y el derecho que tiene el Estado de reclamarle a esta empresa y de poner una multa del 100% que pudo gastar en William. Ahora, después ya se tiene un poquito más de amplitud en cuanto a esta norma, las obligaciones del patrón. Pero si no tomamos la ley, está la obligación que tiene de retornarlo al lugar donde él de su domicilio. Indemnización por conclusión de contrato. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por un naufragio, se han de tener por concluidos los contratos de embarco relativos a ellas en el momento en que se cumpla la obligación del artículo 179. O sea, una vez retornado ya tenemos nosotros que si hubo un naufragio o bien cambió de bandera un barco guatemalteco, pues ahí se han por concluidos los contratos de trabajo. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fija igual a 2 meses de salario, salvo conforme a lo que sea en el artículo 82 o 84 que le responda. Dependiendo, si el contrato es por viaje, pues va a tener este derecho a esta indemnización de 2 meses de salario, que ahora ya amplía la norma, van a ver qué interesante lo que dice. Pero si es a plazo fijo, obra determinada, le es aplicable al artículo 82 y 84, que lo que regula es que por cada año de servicio tenemos derecho a 1 mes de salario. Veamos ahora causas que facultan al patrono a dar por terminado su contrato de trabajo. Vean qué interesante. Además de las contenidas en el 77 del Código de Trabajo, que es el despido directo, también habla del despido indirecto, pero vamos a ver ahorita del despido directo. Artículo 181. Son causas que facultan al patrono a dar por terminado los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. Adicionales al 77 tenemos 4. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que el capitán en uso de sus atribuciones, el abandono de la guardia de la nave, la falta de que se debe a los pasajeros y la violación al artículo 64, inciso C, que se refiere a la embriaguez o estado de sustancias análogas o estupefacientes. Pero ¿en qué casos también el trabajador tiene derecho a dar por terminado su contrato de trabajo? Además de las estipuladas en el 79, que es el despido directo, vean las que dice el 182. Son causas que facultan a los trabajadores a dar por terminados sus contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 79, las siguientes. Cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje para el que hayan sido contratados. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de Descarga. Y cuando muere el capitán o se cambie este por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud acertada y acertada dirección antes de la salida de la nave. Tenemos casos entonces de patrono y de trabajador con justa causa para ellos, a dar por terminado un contrato de trabajo adicionales a las del 77 y 79. Pero ¿qué pasa? ¿Será que cuando un barco está en alta mar, está navegando, está en viaje? No, en ese momento, por ninguna causa, se puede dar por terminado un contrato de trabajo. Veamos qué establece el artículo 183. No pueden las partes dar por concluido ningún contrato de trabajo o de embarco, ni aún por justa causa, mientras la nave se encuentra en viaje. Esa es regla general. Por eso vamos a ver que la vigencia de este tipo de contratos es forzosa.
Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el bar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea el indicado, o sea, ni el de salida ni el de entrada. Si está en otro puerto o está en alta mar, ahí se entiende precisamente que no se pueden llevar a cabo ninguna terminación de contratos de trabajo, ya sea por parte del patrono o del trabajador. Sin embargo, si la nave en cualquier puerto el capitán encuentra sustituto para un trabajador que quiera dar por terminada su relación laboral, este último puede dar por concluido su contrato de trabajo con sujeción a las disposiciones legales. Resulta que Wilson dice, me quiero retirar, y está en un puerto, y si el capitán encuentra un marino mercante, acuérdense que estos tienen certificación varios países en el mundo. O sea, no es necesariamente que el trabajo de Wilson lo puede desarrollar cualquier marino porque ya tuvo capacitación y tiene certificación. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco, se prevé, este artículo, no corre el término de prescripción por causas justas que hayan para darlos por terminados. O sea, nunca va a correr la prescripción. Pero vean qué interesante. Aquí en este tipo de trabajo tenemos garantizado el salario y también la indemnización. Esa que si es por viaje habló de 2 meses de salario. Ven qué interesante el artículo número 184. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos, fletes, responde por el pago de los salarios e indemnizaciones que se le deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. Es el único trabajo donde ya tenemos garantizado, porque aún podemos reclamar el costo o lo que va a significar el flete, pago que le van a hacer al patrono por el flete que esté efectuando. Abandono voluntario del trabajador. 185. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos. ¿Por qué no percibidos? Porque el salario, si es por viaje, se calcula global, aunque se paga como lo establece la ley, quincenal, mensual o semanal si fuera a domicilio, pero estamos hablando como lo establece la ley. Hay unos pagos que no se los han efectuado, esos ya no se los van a pagar, porque él abandonó voluntariamente su trabajo mientras estaba en la nave. A que tenga derecho e incurre a las demás responsabilidades legales que le sean aplicadas. Que a salvo lo que el capitán encuentre un sustituto. Claro, si está en un puerto, pues ahí usted puede decir aquí doy por terminado, y si el capitán encuentra un sustituto, pues no hará ninguna pena a dar por terminado un contrato de trabajo. El patrón no debe repartir entre los restantes trabajadores del monto de los salarios referidos si no hay recargo de labores. Pero si hay recargo en 1, 2 o 3 trabajadores, a ellos se les va a pagar proporcionalmente. Si no es necesario, si entre todos van a ejecutar el trabajo, pues ahí lo van a repartir a todos los trabajadores. Y si no, a quienes cubran las funciones que le corresponden a ese trabajador. Derecho del trabajador enfermo. Lo que dice la ley es de que si nosotros nos enfermamos, pues ese no está previsto, pues puede haber una enfermedad. Entonces, la regla general es que el patrón no va a pagar el 50% del salario mientras estemos enfermos. Y si no, pues va a cubrir, si estamos cubiertos por el Seguro Social, a él le corresponde cubrir esa parte. Por eso el artículo 186 dice derechos del trabajador enfermo. El trabajador que sufra de alguna enfermedad mientras la nave está en viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario y a ser restituido cuando haya sanado, siempre que así lo pida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 178 y 179. Queda a salvo a lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones cuando el trabajador enfermo esté protegido por los beneficios correlativos a aquel. Veamos, alguien que me ayude para no leer solo yo. Artículo 187. No sé si estás por ahí, Eric. Sí, licenciado, con mucho gusto. 187. 187.
Ok, aquí está. Artículo 187. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se deba a caso fortuito o fuerza mayor. La regla general es que tenemos derecho a ese incremento, ¿sí? Por prolongación o que no llegue a su destino. ¿Va? Bueno, porque por cualquier circunstancia existe prolongación. La salvedad es caso fortuito, fuerza mayor. Pero vamos, ¿qué pasa si se reduce el tiempo? Segundo párrafo. Con todo gusto. En caso de que el viaje se acorte, cualquiera que sea la causa, no debe reducirse los salarios. Bueno, en este tipo de trabajos, la huelga es ilegal. Eric, 188. Artículo 188. Es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera de puerto. Bueno, la regla general con el reglamento interior de trabajo está contenida en el artículo 58. Todo patrono que ocupe permanentemente 10 o más trabajadores está obligado a elaborar el reglamento interior de trabajo. La excepción en el código es el trabajo en el mar y vías navegables. ¿Por qué? Porque conforme con el artículo 189, con 5 trabajadores, este tipo de trabajo, el patrono, que es el armador o el naviero, tiene la obligación de elaborar su reglamento interior de trabajo. Esta es la excepción a la regla general que contiene el Código de Trabajo. Eric, 189. Con todo gusto, licenciado. Artículo 189. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando está en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas en caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en la mar y los demás factores análogos que sean de su interés. Las partes deben gozar, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. Bueno, voy a regresar otra vez a lo que yo les escribí y que es el documento. Ya la terminación de los contratos de trabajo, ya vimos en qué casos procede, además del 77 por parte del patrono, en el 182 por parte del trabajador, y también ya vimos la indemnización que tenemos derecho dependiendo. Si es global, vamos a tener derecho a una indemnización equivalente a 2 meses de salario. Y si puede ser a plazo fijo por tiempo indefinido, le puede ser aplicable el artículo 82 o 84, que indica que por cada año de servicio tenemos derecho a un mes de salario. Provisiones para terminar. Ya quedamos que mientras se encuentre en viaje, por ninguna causa se debe dar por terminado un contrato de trabajo. Por eso es que este tipo de trabajo, su vigencia es forzosa mientras esté en viaje o esté en un puerto fondeado. Las jornadas de trabajo. Necesitamos urgentemente el reglamento interior de trabajo, que aquí la excepción, porque con 5 trabajadores hay que elaborarlo. Esto precisamente lo establece este segundo párrafo del 189, que ya le demos lectura. Aquí va a estar importante porque dice que van a tener libertad, pero bajo los límites legales de establecer y fijar lo relativo a las jornadas de trabajo, a los descansos, a los turnos, a las vacaciones y cualquier otra circunstancia que se dé. El salario de conformidad con el 175 es un salario que ya vimos, según el propio Ministerio de Trabajo en su publicación y en su investigación, que los marinos mercantes guatemaltecos, muchos de los que hoy laboran en barcos, tienen un salario aproximado de $1,500 mensuales, y a eso hay que adicionalmente tienen la obligación este tipo de contratos proporcionarle la manutención. Garantía de pago. Ya nos dimos cuenta que esta clase de trabajo nos garantiza el pago del salario y de las indemnizaciones. Ajuste global del salario. ¿Por qué?
porque lo vamos a hacer por viaje, ¿sí? Por viaje. Pérdida de salario. Bueno, si abandonamos voluntariamente y tenemos algo pendiente de pago, no lo van a ejecutar, sino que lo van a repartir proporcionalmente, o bien lo van a hacer si entre todos van a ejecutar el trabajo, pues se va a hacer entre todo el personal. Pero si algunos de los miembros de la tripulación no van a hacer, se va a hacer de forma proporcional. El goce del salario por enfermedad es el 50%, salvo que estemos cubiertos por el Seguro Social. Aumento de salario. Si hay prolongación del viaje, nos van a proporcionar un aumento proporcional del salario, salvo que esa prolongación sea por caso fortuito o fuerza mayor. Las obligaciones. Bueno, 3 obligaciones concretas que yo les dejo acá. Primero, la obligación que tiene el patrono de restituir al trabajador en el lugar donde abordó el barco. ¿Sí? 2, la obligación que tiene el patrono que con 5 trabajadores debe de elaborar el el reglamento interior de trabajo. Y el tercero es que precisamente por enfermedad tienen la obligación de atendernos a bordo o bien en tierra y de cubrirnos la mitad del salario. Por parte del trabajador, bueno, mientras esté en viaje saben que no puede dar por terminado el trabajador su contrato de trabajo. Además, es ilegal la huelga que se dé precisamente cuando la embarcación se encuentre navegando o bien esté fondeada fuera del puerto de destino, de salida o destino. La prescripción, ya vimos que en esta clase de trabajo no corre la prescripción. La huelga está prohibida. El reglamento interior de trabajo. Bueno, el artículo 57 del Código de Trabajo establece que todo patrón debe de elaborar el reglamento interior de trabajo. Fíjense que el otro semestre, pues si Dios quiere, vamos a llevar lo que es el reglamento interior de trabajo. Pero solo para hacerle una mención, este es un poco de las excepciones que tiene el código. Vean, pues si nosotros hablamos en el derecho común, ¿quién crea normas? El Congreso de la República. Pero en materia laboral, vean qué interesante. Está el Código de Trabajo, están los convenios internacionales, están las recomendaciones de la OIT. Bueno, tenemos tantas disposiciones legales, tenemos la Constitución, tenemos el Código, pero vean qué interesante. Esta es una norma. Fíjense que en un pacto colectivo, patronos y trabajadores se ponen de acuerdo y ambos prácticamente están creando normas para la empresa. En un convenio colectivo igual. Pero en este caso, de conformidad con el artículo 57, dice Reglamento Interior de Trabajo. Es el conjunto de normas elaborados por el patrono. Vean qué interesante. Este sí es un grupo de normas que van a aplicar en materia laboral para los trabajadores. Una disposición legal elaborada por patronos. La regla general, artículo 58. Todo patrono que ocupe permanentemente en su empresa 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigencia el respectivo reglamento interior de trabajo. La excepción en el trabajo del mar y las vías navegables, con 5 trabajadores, es obligación de elaborar y poner en vigor el reglamento interior de trabajo. Le anoté el artículo 60, ¿por qué? Porque en 60 están precisamente qué reglas debe comprender un reglamento interior de trabajo. Y el 190. Nínive. ¿Estás por ahí, Nínive? Sí, licenciado, por aquí estoy. Artículo 190 del Código de Trabajo. Dice, con el objeto... ¿Qué manda? Sí, por favor. Sí, con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a los patrones y trabajadores del mar y de las vías navegables, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos del presente capítulo que se estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar las condiciones fundamentales del contrato de embarco
con las disposiciones del capítulo 5 de este título y con las otras de orden legal, distintas del presente código que sean aplicables. Bien, pues por primera vez el Ejecutivo decide cumplir con el 190 del Código de Trabajo. Y precisamente el Congreso de la República crea el decreto número 10/2022 que establece precisamente y reconoce y decreta la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Esta ley nos va a explicar muy bien ustedes. Va a haber un registro digital. El contrato de trabajo, se recuerdan que como regla general son 15 días. Este tipo de trabajo es la excepción, son 5 días. O sea, después de la laboral lo tenemos 5 días para poderlo enviar. En este tipo de trabajo vamos a encontrar la indemnización por desempleo. Vamos a encontrar el seguro, un seguro que se debe pagar para efectos del retorno del trabajador. Vamos a encontrar cosas bien específicas acá, bien específicas. Vamos a encontrar algunas normativas, algunos derechos y algunas obligaciones que tienen patrón y trabajador diferentes, pero que nos permite muy bien interpretar del artículo 175 al 190 que se refiere a los trabajos del mar y la vía navegable. Necesito, Wilson, me vas a ayudar primero. Wilson, necesito que leamos el artículo número 1. ¿Qué vamos a encontrar ahí? 3 definiciones bien importantes. Vean, Guatemala y la Organización Internacional del Trabajo tienen prohibido que existan agencias de contratación o colocación de trabajadores. Sin embargo, por la naturaleza del trabajo, en el trabajo del marino mercante, sí se permiten las agencias de contratación y colocación, el único trabajo que lo permite por su naturaleza. Y vamos a ver la definición de lo que es un patrón y de qué son los trabajadores que son agente de mar. Wilson Haroldo, léete lo que está en pantalla, artículo número 1 del decreto 10/2026, que es la ley que precisamente fomenta al marino mercante guatemalteco en el extranjero. Wilson, ya ese nos fue a tomar café, Wilson. Bueno, ¿quién más nos puede ayudar? ¿No, licenciado? Necesito 7 manos que no se me quiten de ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan todavía 2. Mariana, está bien. Falta una. No vayan a levantar. Ahí dejan su mano levantadita. Vamos a comenzar con Cristian Solares. Léete el artículo número 1. Artículo 1. Ámbito y objeto. Esta ley se aplicará en todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país en buques de propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, que sea propiedad o administrado por una persona individual o jurídica extranjera, y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca aplicable en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por agencia de contratación o colocación toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente de mar por cuenta de los armadores o en colocarla al servicio de los armadores. Bueno, solo creo que tengas un poquito acá. Primero, queremos de que para que sea este tipo de contrato, el barco, ya sea de carga o de pasajeros, o sea, los cruceros, debe habitualmente dedicarse a actividades comerciales. Ese es el primer requisito. Segundo, nos está hablando de los armadores,
Pero acuérdense que la definición a partir del 175, el 190 del Código de Trabajo, nos habla de armadores o navieros, ¿sí? Veamos la siguiente. Continuamos. Sí. Empleador. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo o el capitán, según sea el caso. C. Gente de mar es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Eso es importante. Si se dan cuenta, pues en esto el marino mercante cambió la definición del trabajador del mar y las vías navegables, ¿sí? No cambió mucho, solo creo que le cambió el nombre, gente de mar. Artículo número 2, autoridades competentes. Ministerio de Trabajo es el encargado de promover e impulsar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca, dentro de su competencia, así como la autorización y registro de los contratos de trabajo en el mar y vías navegables. Asimismo, velará por el cumplimiento de los derechos laborales de los guatemaltecos en el extranjero en el régimen laboral en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, ahí está el Ministerio de la Defensa, que en su carácter de autoridad marítima es la responsabilidad por la seguridad de los puertos y la emisión de los certificados correspondientes a asuntos marítimos que pueden competir de conformidad con la aplicación de la ley. Relaciones Exteriores, para la efectiva aplicación de la ley, velará por el desarrollo y cumplimiento de las normas según su competencia, así como gestionará a través de sus consulados y sedes diplomáticas el apoyo que requieran los trabajadores guatemaltecos. Pero ¿quiénes no están incluidos en esta ley? Artículo número 3. Adriana Alfaro, por favor. O Claudia María. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Ya estoy. Artículo 3. Ok. Exclusiones. No se estarán sujetas a la ley las siguientes personas. A. Los trabajadores de pesca artesanal o familiar, cuando no hay relación bilateral empleador-trabajador o considerados trabajadores por cuenta propia. B. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, de guerra y las unidades navales auxiliares, así como en labores auxiliares de apoyo, las cuales se regirán por su ley específica. Las personas que laboren en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos con un arqueo bruto inferior a 200, que no efectúen viajes internacionales, siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Muy bien. Le vamos a pedir a Claudia María Santizo, artículo 4. Sí, licenciado. Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social relacionadas con la presente ley. A. Establecer comunicación constante con el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores a efecto de implementar efectivamente planes para proteger los derechos de los trabajadores guatemaltecos cuando sea necesario o requerido. B. Inscribir a las agencias de contratación o colocación. C. Crear el registro digital detallado de la siguiente información. A. Contratos de trabajo autorizados en ese régimen laboral. B. Sede de la persona que ejerce en Guatemala la representación del empleador. C. Cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada empleador. D. Visitar la sede de la persona que ejerza la representación del empleador y de los intermediarios que estén registrados por lo menos una vez al año. Y E. Otras que sean necesarias para cumplir con las funciones que la ley del organismo ejecutivo le impone. Vean qué interesante ustedes. Va a tener
un registro de las agencias de contratación y colocación. Va a crear un registro digital. Ahí va a tener que tener los contratos de trabajo. Va a tener que tener en ese registro la sede del representante de la empresa o del patrono. Va a tener cuántos trabajadores trabajan en esa empresa y va a tener que realizar la visita precisamente al representante del empleador. Ahí dice por lo menos una vez al año. Veamos ahora las obligaciones del trabajador. Vamos a ver quién está. Vamos a ir en orden. Oscar. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Artículo número 5. Ok, artículo 5, obligaciones del trabajador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. A. Acatar las instrucciones del capitán del buque o barco, reconociéndolo como la autoridad máxima del mismo, así como de los representantes del patrono. B. Someterse a los exámenes físicos que les sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. C. Participar activamente en las capacitaciones que se establezcan para todos los trabajadores. D. Dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminaciones o violación de sus condiciones laborales, contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. Muy bien. Vamos con Karina Maribel. Artículo 6. Este es interesante. Artículo 6. Obligaciones del empleador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. A. Toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos que obtengan de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y de servicios legales. C. Establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la agente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar los horarios contemplados para la alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencias de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. H. Aquí está la famosa indemnización por desempleo. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo, mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo 2 meses después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Y insumos objetivos. Facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave o en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimientos adecuados. J. Insumo subjetivo. Garantizar el abastecimiento habitacional
así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento, de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento, acceso a servidores médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de la suma indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto. En los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato y respetar la libertad de culto o religión. Vean, también el caso interesante ustedes que nos va a garantizar en caso de enfermedad, nos va a garantizar a nosotros precisamente una indemnización, ¿sí? O una pensión o un beneficio. Lo puede hacer en forma personal o bien a través de una entidad aseguradora. La tutela administrativa. Bueno, a este le toca, a la tutela administrativa está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está a cargo. Vamos a ver. Sí, esto es lo que yo les indicaba. Si el retorno del trabajador no lo ejecuta la empresa ni el seguro, lo va a hacer el Estado. Y el Estado va a repetir. Bueno, como tenemos un poco de tiempo, vamos a ver ahí. Vamos a pedirle a Mariana que nos lee el artículo número 7. Artículo 7. Tutela administrativa. En materia de los contratos de trabajo en el mar, se aplicarán las siguientes medidas de protección. A. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que laboren bajo este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará esfuerzos constantemente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Defensa Nacional, para que cada uno en su ámbito de competencia coadyuven en esa tutela. B. En aquellos casos que ante el incumplimiento del empleador la repatriación se realice a costa del Estado de Guatemala, este repetirá contra el empleador o la agencia de contratación o colocación para el cobro de la suma efectivamente pagada, más una multa equivalente al 100% de lo pagado. Para el efectivo cobro podrá el Estado requerir y embargar al representante nacional o accionar en la sede del empleador. C. Los ministerios de Estado indicados llevarán información estadística que permita establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia y tipo de enfermedad que hubieran padecido, número de muertes de haberse dado y la causa. Maribel, el 8. Con mucho gusto, buenas tardes. Artículo 8. Contenido del contrato. Adicional a lo que establece, para el efecto establece el Código de Trabajo, el régimen laboral deberá cumplir con lo siguiente. A. Deberá ser siempre por escrito. Se hará siempre en idioma español. Y si requiere una traducción, se hará a costa del empleador. B. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrándolo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. C. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. 2. Indicaciones de personas a contactar en caso de emergencia. 3. Si lo solicita el trabajador, indicaciones de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieren para transferir la transferencia monetaria y las relaciones existentes. Vamos a ver, Nínive, el número 9. Artículo 9. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos en este régimen laboral,
La persona que fungirá como responsable o empleador deberá cumplir con lo siguiente. Inciso A, cumplir con la legislación guatemalteca. Inciso B, contratar y mantener un seguro que permita el retorno de cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. Inciso C, establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder citaciones, emplazamientos o requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo lo requerido, administrativo, todo el requerimiento administrativo y judicial. Este certificado se otorga con una vigencia de 5 años renovables y para evitar demoras de emisión, 90 días antes del vencimiento podrá el interesado presentar ante la autoridad administrativa la documentación correspondiente. Una vez concedido el trámite administrativo de la renovación, no deberá durar más de un mes desde la fecha de su recepción. De ninguna manera se podrá afectar la libre circulación de buques y naves. Bien, en el 6 interesante, contratar y mantener un seguro, no solo que permite el retorno al trabajador, sino también todo lo referente a prestaciones e indemnización. Y el segundo, el representante aquí va a tener que recibir todas las citaciones y emplazamientos y requerimientos. En caso de conflictos, pues lo lee usted en su casa. Aquí está hablando de la intervención de la Inspección General de Trabajo o bien los juzgados de trabajo y previsión social. Artículo 1, derechos de la clase trabajadora, ¿sí? Lo vamos a leer, tenemos tiempecito. Vamos a pedirle, Oscar, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Artículo 11. Ok, dice derecho de los trabajadores. Todos los trabajadores a quienes les sea aplicable esta ley, además de los derechos contemplados en el Código de Trabajo y además normativa laboral guatemalteca, gozan de los siguientes derechos. A un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad. B, a condiciones decentes y dignas de trabajo y de vida a bordo. C, a la protección de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y a otras formas de protección social, privada o pública. Bueno, ¿sí? No, ahí estamos. La seguridad social la leemos en la casa, la capacitación técnica también. Las reformas. Fíjese que las reformas ya leímos lectura en alguna ocasión. Usted la va a leer ahí, son importantes, pero me interesa, para todos son importantes porque le puedo preguntar, porque esto nada más lo estamos viendo como para que nos quede grabado, pero todas son importantes. Pero me interesa, Karina, Maribel, mírame el inciso D. Ok, licenciado. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los Trabajadores guatemaltecos. Muy bien. Léete el B. El B. B. Dice, la persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originan por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan al cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. Muy bien. Bueno, ahí estamos, pues, jóvenes. Ya con eso terminaríamos del trabajar en el mar y las vías navegables. Nos quedan únicamente 2 puntos que serían el trabajo de casa particular y el transporte, que yo creo que en media hora lo podemos terminar el día viernes. Yo de antemano quiero pedirles que por favor el día viernes, si nos perdamos la clase, pues primero es virtual, segundo que oficialmente es la última clase previa al examen. Vamos a ver cómo hacemos. Quiero comentarles de que hay una compañera, Rosanda, de la sección F, que está haciendo un cuestionario muy excelente. Yo lo voy a tomar como base precisamente para el examen final y espero en Dios hacérselo llegar pronto, sí, pronto. Yo quiero pedirles de que por el día viernes, aunque ya tenemos una bonita despedida,
pero queremos ya pues despedirnos también por la vía virtual, es el último día de clases, decirles con el licenciado Alan, pues satisfechos que terminamos la totalidad del programa hoy, la totalidad del programa. No hubo más que terminar la totalidad del programa y eso pues nos llena mucho de orgullo. Y vamos a ver todavía la casa particular es sumamente interesante. Lo dejé de último porque me interesa que algunas cosas las comencemos a cumplir nosotros como patronos en este caso, y sobre todas las cosas como estudiantes de Derecho, como nosotros comenzar a ser agentes de cambio en lo que nos corresponde en Derecho Laboral. ¿Querías decir algo, Cristian? Sí, licenciado, disculpe. Primero, pues muchas gracias por enseñarnos tantas cosas, porque cuando yo me animé a salir a trabajar, tenía 20 añitos y quería salir a conocer el mundo y me fue bien arrastrado, pero aquí aprendí que tengo que ejercer mis acciones, tengo derechos. Bueno, y la otra pregunta es, con relación a los trabajadores del mar, el artículo 175 establece que son servicios propios de la navegación. Y en gente de mar dice toda persona a bordo de un buque. Entonces, quiere decir que los cocineros de los... No. Fíjate, tenemos nosotros que lograr interpretar. Vea, es lo que yo te digo, pues, por ejemplo, un músico, un cocinero, un enfermero, un capellán, un médico, no pueden ser porque realmente no son de una tripulación, pues. ¿Me entendés? Es un trabajo claro, cuando hablas de gente del mar, como que te los incluyera a todos. No, pero tenemos que irnos a los convenios internacionales, ¿oíste? Bueno. ¿Te diste cuenta realmente cuando excluyen y hablan del capellán, el médico, el músico, todos esos que no son trabajadores del mar o gente del mar? Lo dice una norma internacional. Ok. No lo dice ni siquiera una ley, sino que lo dice una norma internacional. Entonces es sumamente importante eso, ¿viste? Así de que mejor apliquemos el convenio en ese sentido. Ok, muy bien, gracias. Y con relación a los gastos o costos relacionados de la contratación laboral, digamos, costos administrativos y licencias y autorizaciones, también incluye, por ejemplo, la visa, el trámite, todo eso que... Fíjate, sí, todos los gastos administrativos. Fíjate que la ventaja que este tipo de trabajo tiene es la siguiente, Cristian. Fíjate que este trabajo se requiere una certificación internacional. Por ejemplo, la que da la Escuela Naval Guatemalteca, que te diste cuenta que está a cargo del Ministerio de la Defensa, esa pueden venir salvadoreños, costarricenses, hondureños, si no tienen ellos certificación, pueden venir a capacitarse a Guatemala. Y si te diste cuenta, por ejemplo, cuando habla de que si yo abandono, por ejemplo, mi trabajo, en el primer puerto que llegue, el capitán puede contratar a otro. ¿Y por qué? Porque me imagino que la certificación, Cristian, no sé qué te dijera yo, no conozco específicamente un trabajo específico de un marinero, pero si te diste cuenta que lo que yo puedo hacer, y resulta que vos estás, por ejemplo, en Colombia, y lo que yo en Guatemala, pero yo abandoné, y casualmente el barco va a pasar por Colombia, y resulta que Cristian tiene la misma certificación que tiene de antes, van a contratar. O sea, si te diste cuenta, aquí no hay una etapa como de aprendizaje. De hecho, ahí habla de que no tiene nada que ver con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque son certificaciones. Y aquellas bonitas certificaciones que nosotros quisiéramos en Guatemala, que suplieran esta parte tan valiosa que es la experiencia de un año. Yo te digo, ahí sí sería sumamente valioso. Entonces, estamos ahí. Sí, gracias, muy amable. Sí, no, la pregunta era de las visas, ¿verdad? Porque como hay países en donde no se puede ingresar. Ellos no tramitar una visa, que está incluido. Ajá. Por ejemplo, una visa norteamericana no podrían hacerlo, ¿va? Pero los gastos estos, acuérdate que más que todo eso se refieren de que sí tienes que tener tus visas. Otras circunstancias, no sé si has tenido la oportunidad, pero yo hace muchos años tuve la oportunidad de ir en Puerto Barrios, que cuando está el barco ahí, como que les dan licencia y salen a pasear los marineros. Sí, ok, sí, está Pero bien. acuérdate que en la salida del barco, acuérdate que tu barco tiene una bandera.
¿sí? Tiene una nacionalidad. Entonces, si querés, por ejemplo, bajar a un país, si necesitas visa, no vas a poder bajar. O sea, ¿me entendés? Estás como que, no porque yo estoy en Estados Unidos y no tengo visa, pero si el barco está, no sé, imagínate en alguno de los puertos de Estados Unidos, y si hay permiso para poder ir a conocer un poco ahí o a bajarte un poco, o distraerte un poco, si yo no tengo visa, te quiero decir que sí hay agentes de migración que van a controlar eso. O sea, tal vez la visa sí es un trámite muy personal, ¿va? Muy personal. Exacto, sí. Es de la persona, tiene que sacarlo antes de... ¿Sabes qué sí quería dejar yo en el corazón de ustedes? ¿Te diste cuenta que es una gran oportunidad para los guatemaltecos? Es un terreno, cuando nos falta empleo, que no hemos explorado. Claro, yo te digo, para ser marino mercante debe tener ciertas cualidades y ciertas condiciones físicas para poderlo hacer. No, nosotros nos emociona irnos en un crucero de 8 días. No, Cristian, ya estar ahí... es marea. Debe ser complicado. Por eso viste que habla ahí el sometimiento a exámenes médicos. Sí, exacto. Ajá. Sí, porque sí marea, definitivamente, se mueve todo el tiempo. Pero Cristian, decime, mira qué salario tienen. Eso también, también esa era la pregunta, ¿cómo le deposita la empresa a la cuenta guatemalteca al Sí, trabajador? porque lo va a decir el contrato. Bueno, sí, pues. Lo va a decir el contrato. Pero imagínate qué salario. Solo que yo pienso que sí hay que tener muchas, muchas cualidades. Sí, Bueno, es una bonita oportunidad y y... en Los Ángeles, Arana, si me vas a hablar de otro tema que no sea el tema, prefiero que me escribas o me llames a mi celular. No sé si fue lo que hoy me escribió Divina. Porque si es así, prefiero ser licenciado, buenas noches. Fíjese que yo le he estado llamando y le he estado escribiendo, pero no al teléfono. No, pero tal vez no mi número, porque pues fue el número que usted me dio. Que te lo dé Divina, Divina lo tiene, ¿oíste? Pero es un asunto personal, entonces... Ok, perfecto, licenciado, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Los espero el día viernes, pero no se lo vayan a perder. Nos vamos a despedir, saben que hay un cariño de parte de ustedes y de sus servidores.